Esto es B-Kids Family Podcast. Conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en conexión neuronal. Sembrando genialidad. Hola neuronautas, bienvenidos a un capítulo más de B-Kids Family Podcast y me encuentro con una eminencia, con un colaborador de B-Kids que siempre ha estado aquí y que él a sí mismo se denomina como autistólogo. Obviamente es médico rehabilitador, no existe hasta donde debería existir, pero el doctor Orlando Hansen Carreón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Tenía rato que no platicábamos. Sí, va a estar pronto acompañándonos en el Congreso Internacional. El congreso más importante del sureste mexicano, para ver precisamente las intervenciones, lo más reciente, lo más nuevo que hay para el trabajo precisamente con los niños, para todo lo que es lo neuro en niños, que es tan importante. Va a estar muy interesante porque vamos a hablar de este congreso, y digo vamos porque un servidor también va a estar ahí. Vamos enfocados muchos a las personas que van a estar en aula, las que están, no solamente maestros, sino personal docente, personal médico, inclusive padres de familia, en cómo pueden eficientar su trabajo de aula, cómo pueden saber más, qué tipo de políticas públicas están haciendo, es decir, van un montón de temas filosóficos, incluso para el doctor Gumercindo. Va a venir alguien que va a hablar de la lectura, alguien que va a hablar de la música de los niños, la parte clínica que van a llevar el país los psiquiatras y usted. Entonces va a estar muy completo. Por ahí vamos a dejar información al final del podcast para que lo puedan checar. Pero pues vamos a lo que venimos. La primera pregunta que es la más clara, que es la con la que se puede empezar, es ¿qué es actualmente, cómo definen a la neurodivergencia? Ya pasó por varios filtros, que sí, que no. No es una patología. Fíjate que es muy importante tu pregunta y creo que como información que estamos creando para introducir al Congreso, creo que les va a ayudar a nuestros radioescuchas, sino a las personas que nos ven, nuestra familia de B-Kids y Neuron Kids. Porque es importante que conozcan que la neurodivergencia, inclusive antropológicamente, se ha demostrado que ha existido probablemente desde que la humanidad existe, porque la neurodivergencia no es otra cosa más que la forma en que el cerebro humano piensa, actúa y aprende de forma diferente al estándar o típico. No quiero utilizar el término normal porque es un concepto muy difícil de definir, pero eso es la neurodivergencia. Difiere, ¿no? Claro, no es una patología. La persona neurodivergente es esta que es así, piensa, actúa, aprende de una forma diferente a la persona estándar. Y sin embargo, esto llega a ocasionarle algunas problemáticas, sin ser, como dijimos, una patología, llega a ocasionarle algunas problemáticas para su adaptación a la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente son los menos, y al ser los menos son una población que desafortunadamente en mucho ha sido relegada durante, insisto, si pudiéramos considerar que, como comentaba yo, antropológicamente se ha empezado a estudiar personas que pudieran haber sido neurodivergentes por algunos hechos de su vida que se han encontrado, pues obviamente estaríamos hablando que personas como el propio Sócrates eran neurodivergentes, ¿no? Incluso el cómo él planteaba algunos aprendizajes y la forma de aprender, que hoy, por ejemplo, en psicología, las tendencias de las terapias contextuales de tercera generación se basan, la terapia DBT o dialéctico-conductual, se basan en la dialéctica, precisamente en cómo Sócrates enseñado, ¿no? Y era algo que rompió en su momento el molde dentro de los aprendizajes de las escuelas griegas. Entonces se ha llegado a considerar a Sócrates como que pudiera haber entonces sido una persona neurodivergente. Ojo, no autista, neurodivergente. Y bueno que lo dices, porque de hecho últimamente hay una tendencia muy grande, sobre todo en redes sociales, que ya la gente se autodiagnostica como posible, porque ni siquiera es que tengan un diagnóstico como posible neurodivergente. ¿Sabes? El influencer que dice, güey, yo uso sus palabras porque así es, güey, ya me acabo de dar cuenta que creo que soy autista porque
olvido las cosas y soy despistado. En Facebook. En Facebook o hice un test en alguna página X y salió que yo hice esto y sí es cierto, como si fuera horóscopo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? O sea, esto hizo mucho ruido. Claro. Porque la gente empezó a meter ahí todas sus inseguridades, todas sus malcrianzas y... Claro. La explicación de parte de esto es porque sí tenemos hoy en día una explosión dentro de los casos que se están dando de autismo en particular, siendo este solo uno de los tipos de trastornos del neurodesarrollo. Las neurodivergencias como tal se ha estudiado dentro de manuales médicos, psicológicos, para poder clasificarla. Es un poco a veces complejo entender, oye doctor, pero ¿cómo me dices que no es una patología y lo ven médicos, lo ven psicólogos? Si no es una patología, pero sí estamos hablando que es una condición que crea precisamente algunas problemáticas, como dije hace también un momento, de adaptación. El autismo es un tipo de trastorno del neurodesarrollo, un tipo de neurodivergencia, y hoy tenemos cifras alarmantes dentro de esta condición y de que no hay una preparación para esto, que ese va a ser uno de los objetivos también del Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente está volteando a ver a la persona autista en particular y en algunas cosas puede llegar a sentirse identificada. Sin embargo, no puedes decir que eres autista solo porque te sientas identificada. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Tu servidor no puede ir un domingo a Altabrisa porque no tolera el gentío. Y es algo que tu servidor así ha sido siempre, no tolera las multitudes. Cuando yo volteo a ver mi vida, el contexto del por qué me pasa esto, viví una experiencia un poco traumática de niño en una función de cine donde hubo una multitud de gente, me estaban aplastando, etc. Y muy probablemente sea parte de la explicación de por qué no disfruto de estar en multitudes. Eso no me vuelve autista, o sea, claro. Y entonces hay personas que dicen, es que con razón no me gusta estar entre tanta gente, o es que con razón me cuesta trabajo hacer amigos. No podemos decir que solo por eso eres autista. Tenemos que revisar tus contextos, tu historia de vida para ver qué es lo que está pasando en ti. Probablemente sea otra cuestión conductual que hay que analizar. El autismo como tal y las neurodivergencias, como parte, el caso del autismo como parte de los trastornos de desarrollo, es eso. En tu neurodesarrollo pasó algo que hace que las áreas que normalmente deben estarse interconectando para que des una operatividad en áreas sociales principalmente y de comunicación tanto verbal como no verbal no son las mejores. Es decir, en estas personas hay áreas del cerebro que no están funcionando del todo bien, para ponerlo de una forma lo más entendible posible. No es una patología, hay una interconectividad a veces inadecuada. Es algo que no podemos ver porque no existen estudios de apoyo de gabinete como por ejemplo tomografías o resonancias que te permitan ver esto. Si se lo sacas, en la enorme mayoría de los niños con autismo salen normales. Hay una pequeña fracción que los colegas que son neurólogos pediatras se dedican a ver porque hay otros trastornos asociados o comorbilidades dentro del autismo. Entonces los neuropsicólogos como tu servidor sí volteamos a ver a la parte del software. Es decir, cómo está funcionando esas áreas que ya sabemos cómo deben de estar funcionando en el cerebro de los niños o de los adultos y cómo se van a interconectar. Entonces, en las personas con autismo no está sucediendo, pero para que esto suceda te tienes que hacer un estudio con un profesional que va a tener toda la preparación para decirte, híjole, en base a lo que estoy viendo contigo, a una falta de reciprocidad, una falta de espontaneidad, o trastornos en lenguaje verbal y no verbal, etcétera. Todo esto sumado y puntuado, y pruebas específicas que se realizan para esto, todo indica que obviamente estás dentro del espectro autista, ¿no? Y hoy se llama espectro porque sí sabemos que no hay una sola presentación y que de ahí se agarran ciertas personas para decir, bueno, es que yo no soy me dices que yo no soy autista solamente porque yo sí hablo. No solo por eso. Hay personas dentro del espectro que tienen, dentro del propio espectro caminan con una menor o mayor intensidad dentro de las conductas que deberían de estar o no para una persona de su edad, ¿no? Y eso al momento de que nosotros analizamos nos permite entender si está o no dentro del espectro autista. Pero vuelvo a lo mismo, decir es que me cuesta socializar, solo por eso no eres autista. O mi lenguaje verbal
Por ejemplo, personas que todo el día, yo he estado gestualizando durante toda la entrevista. Una cosa que observamos en las personas dentro del espectro es la capacidad de gestualizar, de ese lenguaje no verbal que normalmente tenemos y que, bueno, tú que eres experto en comunicación, en mercadotecnia, sabes que el lenguaje corporal y ese lenguaje no verbal es sumamente importante y en ellos es algo poco presente o de plano no presente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ver y hay que tener cuidado y digo, yo respeto la opinión de cada uno porque cada persona es merecedora de siempre de todo este respeto, pero digo... No, pues discúlpame, a lo mejor habría que hacerte toda una serie de pruebas para ver si eres o no autista. El autismo no es una moda, Emilio. El autismo es una condición que tenemos que saber cómo la vamos a trabajar. No debería de ser una moda, pero lamentablemente sí se trató. Por eso en países como China, por ejemplo, irías a la cárcel si te pones a decir que es autismo y no eres especialista. Entonces, algo que se podría implementar por acá. Precisamente ahorita que hablabas de los traumas, mucha gente adulta tiene comportamientos erráticos con lo social, incluso con lo cognitivo, o desarrollan ciertos comportamientos por causa de traumas en la niñez, o sea, pasaron incluso abusos, o fueron básicamente anulados sus emociones por medio de la crianza. Entonces, hay muchas variables que se tienen que ver antes de que puedas decir, es autista o es neurodivergente, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de la niñez. Actualmente, pues sabemos que todo lo que nos pasa ya de adultos, pues tiene su enfoque en la niñez, algo que estuvo pasando durante el crecimiento, el desarrollo. Y aquí la parte de la familia entra con el núcleo familiar, ¿no? O sea, la dupla del padre y madre. El gran problema que hay ahorita es que la gran mayoría de los núcleos familiares, por esta tendencia un poco extractivista de que las personas toman de la otra lo que quieren, que es un momento, una noche, y empiezan a haber núcleos familiares rotos, que no existen, o incluso en el peor de los casos en el que son abandonados los niños. Entonces, ¿qué tan importante es que el padre y la madre sepan sobre este tema y que estén presentes según tu expertise que has tenido obviamente en el CREG? Mira, hoy por hoy la sociedad se enfrenta a retos sumamente importantes. La destrucción de la familia como el núcleo de la sociedad que nos fue presentado durante muchos años es un reto. No voy a entrar en polémicas del por qué está pasando o quién lo promueve, pero es una realidad. Creo que a veces ha sido promovido desde la propia persona, desde hoy que muchos creemos que pues quiero ser feliz y ser feliz es no tener hijos y si los tengo pues desde lejitos, ¿no? En el varón desafortunadamente ha habido esta irresponsabilidad mucho más marcada. Se han hecho algunos estudios no solo psicológicos, sociológicos y antropológicos el por qué históricamente el padre pues se desentiende de la cría, ¿no? Cosa que no somos la única especie que lo hace. En otras especies el macho de la especie se desentiende y es la hembra la que cría. Nosotros somos una especie mucho más evolucionada, con un cerebro más evolucionado, con una neocórtex que nos permite razonar, por lo menos en la mayoría de los casos. Debería, ¿no? Debería. Entonces, hoy vemos precisamente que las familias neurodivergentes sufren precisamente por la falta a veces de esa cohesión y desintegración, cosa que sucede también en las familias neurotípicas, es decir, en niños que no tienen ningún tipo de condición, ¿no? En el caso de los niños con trastornos del neurodesarrollo o neurodivergentes como tal, esto les afecta también de forma importante. Sí, la falta de la presencia de alguno de los dos miembros, que insisto, históricamente la realidad es que hemos sido más los varones, también ya sucede con las madres, y yo lo he visto ya en un porcentaje importante, madres que dicen, mi hijo es autista, no, yo me voy, yo no puedo, no está en mí, no me siento preparada, y se va, y se quita. Y bueno, es de entender, no hay que satanizarlas, como creo que a veces a los hombres tampoco tenemos que satanizarlo, porque una madre que hace esto, por ejemplo, muchas veces sucede porque a veces las mujeres cursan con depresiones posparto y son depresiones no tratadas y que pueden ser duraderas durante toda la etapa preescolar del niño donde se descubre que hay autismo. Entonces imagínate una mujer deprimida
y que además acaba de descubrir que su hijo tiene autismo. Híjole, es brutal, es un golpe, ¿no? En los hombres no es tanto por depresión. En los hombres, bueno, sí llega a haber obviamente una depresión, pero el origen va distinto. Porque los hombres tenemos, basado en este modelo social en el que crecimos la mayoría, que ha sido un modelo machista, duro, rígido, donde se nos enseña, mi hijo que acaba de nacer, y como de hecho la mayoría de las neurodivergencias tienen predominio en los varones, de 5-1 en proporción, el varón se decepciona y siente una culpa no expresada. Y yo lo he encontrado con los padres que se quiebran en la consulta. Es mi culpa, pero no sé qué hacer y me voy, mejor ya no llego a la casa. Sí. O el alcoholismo, que tiende a ser una de las puertas falsas de salida, ¿no? Entonces, pero además de esa culpa es esa decepción. Mi hijo, yo quería que jugara fútbol conmigo y lo único que hace es darle vuelta a las rueditas de los carritos. He tenido padres muy responsables, varones extremadamente responsables, que al contrario en la consulta se quiebran y me dicen, doctor, es que mi hijo nunca me ha dicho que me ama. Eso te rompe, porque imagínate, tú como padre, de las cosas que más quieres es escuchar a papá, te amo, papá vamos a jugar, papá vamos a hacer esto, papá vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces, tengo muchos papás varones responsables, ¿no? Entonces, es complicado, porque un niño con un trastorno del neurodesarrollo, una neurodivergencia, sobre todo aquellas que se presentan con comorbilidades un poquito más severas, como por ejemplo, datos de epilepsia, algunos trastornos neurológicos o endocrinológicos asociados también, van a tener otro tipo de problemas. Entonces lo que va a pasar es que van a requerir un mayor acompañamiento. Los padres, las familias, ya no es solamente los padres, la familia sufre de burnout, porque veo abuelos muy comprometidos, tíos muy comprometidos en el apoyo, pero que también ellos se gastan. Y que además ellos a veces son comprometidos, quieren ayudar y no saben cómo. Incluso padres que están buscando corregir a sus hijos, por ejemplo, con autismo. Me toca ver abuelos que les dicen, no le grites al niño. Yo les he dicho, a ver, no, está bien no gritar no soluciona, pero usted no, corregir es la palabra, usted no demerite el esfuerzo que está haciendo su hija para que su nieto esté mejor, porque su nieto, tiene autismo, pero eso no quita que requiera encuadres de conducta adecuados y que requiera una disciplina que nunca deberá incluir ni golpes ni gritos, pero sí obviamente un régimen conductual. Y ahí es donde entran las técnicas que se trabajan como el análisis funcional de la conducta, las técnicas ABA, que bueno, deben de ser aplicadas de forma adecuada para que funcionen, ¿no? Que de hecho en el NeuroKids una de las variables que hemos visto durante los últimos 2 años es que al niño autista avanza mucho más cuando empieza la corrección adecuada. Claro. Que pues como dices tú, el duelo, ¿no? El duelo de que pueden tiene autismo, tiene algo que ni siquiera saben qué es, y empiezan a ser más permisivos con él. Claro. Y eso afecta todavía más o retrasa el avance del niño para que pueda lograr cierta cosa. Doc, en el caso de la parte pedagógica, ¿cuál considerarías que es la misión actual de la escuela para un niño autista, digamos, grado 2, grado 3? Mira, la escuela, siendo el otro gran contexto de desarrollo del individuo, además de la familia, tiene retos sumamente importantes, ¿no? El autista nivel 2 o nivel 3, que para aquellos que nos están escuchando y no sepan, se habla de niveles de apoyo por parte del sello del DSM-5. Hay otra clasificación que es el CIE-11, la Asociación Internacional de Enfermedades, que insisto, el autismo no es una enfermedad, pero está descrita ahí porque es necesario tener un sitio donde describamos cuáles son las conductas que se están desarrollando en el individuo dentro del autismo. Nos habla solo de espectro autista con o sin disfunción en lenguaje, ¿no? El caso del DSM que más utilizamos nos habla de niveles de apoyo. ¿Qué tanto apoyo requiere el niño autista? Nivel 1 requiere poco o nada de apoyo. Normalmente es el niño que habla, que sabe expresarse, que no tiene conductas repetitivas que sean limitantes en sus actividades. El nivel 2 es el niño que requiere mucho apoyo. Es el niño que su lenguaje está limitado a palabras sueltas, que probablemente no ha tenido niveles de independencia, por ejemplo, en controles de esfínteres,
y que no sabe incluso expresarse. Y el nivel 3 es el que requiere un mayor nivel de apoyo. Son niños, precisamente, la mayoría de ellos presentan comorbilidades en el área neurológica, y algunos no, pero sí tienen pobre función, donde no hay ni siquiera palabras o aproximaciones de palabras. Su capacidad de comunicación verbal es mínima o prácticamente inexistente. Su socialización es mínima también, y tienen actividades muy restrictivas que evitan que puedan estarse incorporando a cualquiera de los dos grandes contextos, familiar y escolar. Dicho lo anterior, vemos que los niveles 2 y 3 pueden llegar a ser dificultosos para un área escolar. El reto que tienen las escuelas es quitarse el paradigma de que aquí vienes a aprender. No. No en la academia. La escuela para el niño autista debe de cambiar ese paradigma o cuando a mí me tocó estudiar la licenciatura en pedagogía, o sea, leíamos el Emilio y leíamos lo importante que es el desarrollo del aprendizaje de los niños, etcétera, etcétera. Digo, sí, para el niño neurotípico, pero para el niño neuroatípico o neurodivergente, la escuela tiene que ser ese lugar que va a ayudarlo, sí que aprenda, pero a socializar, que aprenda, pero a estar integrado, a que ese lugar es seguro para él. Oye, es que estoy en tercero de primaria y todavía no lee ni escribe, no importa. Pero si ya lograste que saliera en un festival, lograste muchísimo. Es probable que ese niño, dentro de su espectro autista, tenga asociado algún grado de déficit intelectual. Hay un porcentaje, algunos autores varían entre 35 y 40% de los niños con alguna neurodivergencia pueden tener otra neurodivergencia, que de hecho es el déficit intelectual. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo se estudian a los déficits intelectuales, antes llamados retraso mental, que hoy ya no utilizamos ese término por ser peyorativo, ¿no? Por ser algo, suena muy feo. Hoy se les llama déficit intelectual. Entonces, lo que sucede es que estos niños tienen asociado esto. Entonces, por las restricciones conductuales asociadas al autismo, sumado al que no estoy entendiendo lo que también me estás tratando de entender porque tengo un déficit intelectual, pues el niño nunca va a aprender. Probablemente va a llegar a secundaria y en secundaria siga haciendo apenas ejercicios de grafomotricidad básico. Entonces, ¿para qué lo voy a mandar a secundaria? Porque requiere estar integrado y socializar con sus pares, es decir, con otros chicos de su edad. Pero es que a mi hijo le gusta trabajar más con niños más chiquitos, no importa. No importa, vamos a buscar que promuevas, que él tenga precisamente esta socialización. Los padres se convierten en el catalizador principal de la socialización de los niños, seguidos por los maestros. Entonces, porque sobre todo va a ser un adulto, claro, y tiene que estar integrado a la sociedad. Uno de los temas que me va a tocar desarrollar en el Congreso va a ser Ya lo he hecho en varias ocasiones con las maestras de educación inicial. Me interesa dirigirme también a las maestras de grados superiores. En escuelas preparatorias estamos teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque el maestro de preparatoria no es un maestro versado en temas educativos. Es ingeniero, es médico, es abogado, dando temas de preparación para el... Entonces, no sabe. Y me ha tocado mandar resúmenes donde yo les digo, ok, si tú estás viendo álgebra o cálculo diferencial e integral, con este chico valora que te ayuden diciendo sí, suma y resta. Fíjate que todavía no multiplica. Ayúdalo a que multiplique. Olvídate que aprenda cálculo diferencial integral. Digo, no le va a servir. Él va a pasar después de la preparatoria a otro tipo de integración social y laboral que no va a necesitar muy probablemente el cálculo diferencial integral. Claro, ojo, no es todos los autistas. Hay autistas que tienen altas dotaciones intelectuales, que son los menos. Eso va contrario a lo que se cree mucho en películas como Mente Brillante y todas esas, donde el autismo es de gente que es casi genio, ¿no? No. O que puede llegar a ser. Y es peligroso porque si el papá ve esas películas y dice, oye, es autista y tuvo éxito, y si el mío no logra eso, ya fracasó en la vida. Esto me lleva a la pregunta de las altas capacidades. No todos los autistas tienen déficit intelectual y muy pocos autistas tienen alta dotación intelectual, que el término es así, alta dotación intelectual. Entonces hay que diferenciarlos. Y eso me remite a lo que preguntabas hace rato, gente que piensan que sus hijos son autistas por ciertas conductas y hemos encontrado que no, que lo que tienen es alta dotación intelectual.
El problema es que no se les ha comprendido, no se les ha visto precisamente que tienen, porque no está preparada las escuelas, así como no están preparadas para el autismo, tampoco no están preparadas para las altas dotaciones intelectuales, porque bueno, son los mínimos, pero cada día crecen y es importante que entonces todo el sistema educativo mundial, no solo de México, digo, aquí quiero aclararlo, hay países que van en punta sobre esto, pero creo que a nivel mundial la mayoría existe rezago en cómo planteo. Es decir, desde el punto de vista pedagógico yo te puedo decir, las mallas curriculares de formación de los pedagogos, de los licenciados en educación, normalistas, etcétera, no está compuesta precisamente por información que ayuda a entender. Se ven posgrados normalmente, posgrados en necesidades educativas especiales y otras cosas. Pero sí, es importante entender, por lo menos ahí sí en México, un porcentaje muy bajo de los que egresan de licenciatura pueden hacer posgrados realmente. Entonces es por ello que desde todas las licenciaturas, platicaba yo hoy con alguna gente de tu equipo de aquí de Mercadotecnia y les decía, ustedes como el futuro, ya licenciados en Mercadotecnia en ciernes, tienen que aprender cómo van a trabajar con población neurodivergente, que van a hacer con un cliente a que te está pidiendo algo y que a lo mejor escuchas que el cliente la idea es algo repetitiva y que tú dices, no, es que yo no tengo que hacer por eso. No, tú tienes que saber cómo vas a hacer esas adaptaciones, ¿no? Entonces, hoy el mundo, creo que esa es la idea principal del Congreso, hoy el mundo tiene que voltear a ver hacia las neurodivergencias como una realidad hoy, no mañana, hoy. Los sistemas educativos mundiales, nacionales y en el caso particular de Tabasco, eso yo lo he externado, tienen que voltear a ver a sus programas y planes de estudio de cómo estás formando a tus profesionales, todos, O sea, no nada más psicólogos, mencioné estos que son como los que pero las personas neurodivergentes que llegan a universidades, que hay un porcentaje importante, y yo tengo pacientes que atendí desde niño y hoy son profesionales, y me llegaban a contar sus problemas. En un caso en particular de uno que estudió ingeniería mecánica, ¿no? Y me llegaba a platicar las problemáticas que tenía para, por ejemplo, algunos conceptos que para él eran algo demasiado abstractos, que es una persona autista, nivel 1, muy funcional, con una inteligencia promedio, ni alta ni baja dotación, inteligencia promedio, pero que ciertas abstracciones dentro de lo que les enseñaban y dentro de ciertas cosas se le dificultaban. Obviamente ningún maestro de él estaba preparado para atender a una persona estudiando ingeniería mecánica autista, ¿no? Sí. Entonces, estos son los grandes retos, Sergio. No, y cada vez hay que hablar más del autismo y por eso vamos a tener el congreso y estas cápsulas informativas donde quedan muchas preguntas en el aire, pero ya iremos en otros episodios describiendo y descubriendo cómo funciona este mundo. Servicios. Para empezar a agradecerte, me encanta siempre platicar contigo porque sé que aun cuando no eres psicólogo, pedagogo, etcétera, estás muy versado en el tema porque lees mucho, porque eres parte de un equipo muy comprometido con el neurodesarrollo. El Congreso creo que va a ser un escaparate muy importante para fortalecer y que la gente aprenda un poco más sobre esto. Agradecer las invitaciones y por favor, que no sea la última. Nos vemos en próximas y hablamos de más cosas. Hoy me enfoqué un poco más al autismo como parte de las neurodivergencias, pero el TDA es la otra gran neurodivergencia. Hay otras, ojo, trastornos precisamente del aprendizaje, como la dislexia. Hoy la estamos empezando a entender incluso como neurodivergencia y no como una patología como tal, cuando durante muchos años la dislexia sí fue considerada algo patológico totalmente, ¿no? Así que ese es otro tema que podemos tratar. Sí, ya se me ocurrieron como 10 preguntas ahorita nada más con respecto a la dislexia, porque hay muchos mitos igual en base a eso. Pues familias, ya lo escucharon, una vez más al doctor Hansen, una delicia platicar con él. Y aquí voy a quedar con él un rato platicando. Aquí ya nos terminamos el podcast para que no se haga más largo. Y nos vemos en un próximo capítulo de B-Kids Family Podcast. Estamos en Conexión Neuronal. Sayan. Esto fue B-Kids Family Podcast. Conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en Conexión Neuronal. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides compartir y darle like. Y recuerda que en B-Kids sembramos genialidad.